Hoy 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, entonces me parecía una buena excusa para traer una periodista a grosas, o una grosa periodista, como más les guste. Y este jueves, el 5 de mayo, se cumple el aniversario del natalicio de Nellie Bly, entonces la grosa del día de hoy es ella. En realidad su nombre era Elizabeth Cochran, más conocida con su seudónimo Nellie Bly. Nació el 5 de mayo de 1864 en Pensilvania, Estados Unidos. Elizabeth de pequeña recibió escasa escolaridad formal y comenzó su carrera profesional en 1885 en su nativa Pensilvania como reportera del medio Pittsburgh Dispatch, al que había enviado una carta enojada. Le escribió una carta al editor en respuesta a un artículo que no le había parecido muy correcto que habían publicado en el periódico, y el editor quedó tan impresionado de su buena escritura que le dio un trabajo. Fue para ese medio de Dispatch que comenzó a usar el seudónimo de Nellie Bly, que lo tomó de una canción popular de la época, y sus primeros artículos fueron sobre las condiciones de las chicas trabajadoras de ese lugar, la vida en los barrios marginales y otros temas similares que se relacionaban con la precariedad tanto laboral como la precariedad laboral en las mujeres principalmente. Esto se da en un momento, pensemos finales de 1800, en que la contribución de una mujer a un diario se limitaba a las mal llamadas páginas de mujeres, y sin embargo a Cochran se le da una oportunidad rara para la época de informar sobre temas mucho más amplios. En 1886-1887, por ejemplo, viajó por varios meses a México y desde allí enviaba informes sobre la corrupción oficial y la condición de las personas de clase baja en México, y sus artículos, que eran muy críticos, hicieron enojar, se podría decir, como es de esperar, a los funcionarios mexicanos, lo que causó la expulsión del país. Meses más tarde, todos esos artículos fueron publicados en un libro que se llamó 6 meses en México. Pero en 1887, Elizabeth dejó su lugar natal para ir a Nueva York y trabajar para el New York World de Joseph Pulitzer, que fue allí uno de sus primeros trabajos encubiertos y fue la primer periodista en trabajar como encubierta, por eso su calidad de grosa. Como decía, uno de sus primeros trabajos encubiertos para ese diario fue internarse en un asilo psiquiátrico, hospital psiquiátrico. En su investigación y en la época dice loquero, manicomio, se hizo pasar por loca, porque hay que poner en contexto de que finales del siglo XIX la salud mental no era entendida como la podemos entender ahora, como para diferenciar por qué ella dice me hice pasar por loca o se internó en un loquero, cosas que no diríamos en la actualidad. Y su trabajo, su investigación sobre las condiciones de los pacientes, el maltrato a los pacientes, fue publicada en el diario y más tarde recopilada en un libro publicado también en 1887. Y lo que hizo de bueno esta investigación, que creo que es lo que cualquier periodista quisiera lograr, es que se abrió, un juez de la época, un fiscal como se llamara en ese momento, abrió una investigación sobre ese hospital psiquiátrico y ayudó a lograr mejoras necesarias, mejores condiciones en la atención de esos pacientes y de otros hospitales psiquiátricos que también se asustaron, se podría decir entre comillas, y empezaron a tratar mejor a sus pacientes. Esas mismas estrategias de encubrirse las tuvo para investigar en talleres clandestinos, en cárceles y también en la legislatura, donde expuso el soborno en el sistema de lobistas. Por eso es, diría, una de las o la periodista más conocida de su época. Por otro lado, el punto máximo, se podría decir el punto culmine de su carrera, en el diario World, comenzó en noviembre de 1889, cuando
desafió, se podría decir, o quiso batir el récord de Phineas Fogg, que para quien no saben es el héroe de Julio Verne en la Vuelta al Mundo en 80 días, y lo que hizo fue viajar por el mundo realizando reportes y crónicas para este diario. El Word construyó la historia publicando artículos diarios y además un concurso de adivinanzas en el que quien más se acercara a nombrar el tiempo en que ella iba a realizar el viaje se ganaba un viaje a Europa. Entonces así el diario logró que casi 1 millón de personas participaran de su concurso y Elizabeth montó en barcos, trenes, viajó en caballos, burros, en todos los vehículos y medios de transporte posible. Y en el último tramo de su viaje, el Word la transportó desde San Francisco hasta Nueva York, que era donde terminaba, en un tren especial en el que iba saludada, a cual reina va saludando y todo el mundo la esperaba, la veía pasar, había bandas de música, fuegos artificiales, fue todo un evento en esa época. Y logró batir el récord que fue de 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. Por lo que se volvió la hazaña más famosa, o ella se volvió la más famosa con esa hazaña, y hay un libro de eso que se llama La Vuelta al Mundo en 72 días de Nellie Bly, publicado en 1890, que también fue un gran éxito popular y terminó de consagrarla como la periodista de la época. Unos años más tarde, en 1895, se casó con Robert Siam y se alejó un poco del periodismo, pero después de la muerte de su esposo, sufrió algunos reveses financieros, por lo que volvió al periodismo en el New York Journal en 1920. Por último, falleció el 27 de enero de 1922 en Estados Unidos, pero su nombre quedó como la leyenda del periodismo.